sabido muy bien cómo abordar, pero bueno, la idea era darle un toque muy de nivel de sector y de nicho. Entonces, independientemente de que tenemos a personas que tienen que ver mucho con la administración de fincas, entre ellos yo y Luis, hoy me he permitido el lujo de tener aquí a un invitado especial que ahora nos dirá que tiene que ver con la administración de fincas, pero bueno, básicamente para hablar de nada más y nada menos que de las tendencias, novedades del sector y un poco a dónde va todo esto de la administración de fincas en los próximos años o cómo vemos el negocio en los próximos años. Alfredo, preséntate. Sé que, bueno, si alguien ve su currículum, Alfredo Díaz, pues bueno, te deja un poco ahí intimidado, pero bueno, cuéntanos un poco de dónde vienes y qué es lo que estás haciendo ahora mismo. Tampoco creo que eso, Víctor. Pues nada, oye, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de compartir aquí con vosotros esta, como tú dices, esta charla de café, ¿no? Entre amigos. Pues vamos a ver, yo me voy a presentar muy brevemente, ¿vale? Porque yo creo que ya iremos luego hablando y si eso ya iré soltando alguna cosita. Bueno, yo soy de formación, entre comillas, licenciado en Derecho. Y la verdad es que no tenía familia en el mundo inmobiliario y me metí de lleno en el mundo inmobiliario desde el primer momento de mi carrera profesional. Estuve haciendo temas en centros comerciales como los 10 primeros años y los 10 siguientes está muy metido en el mundo residencial. Y en los últimos 5 o 6 años sí que ya he estado viendo un poco la perspectiva de la tecnología aplicada al sector inmobiliario, ¿no? Bueno, esto que llaman tanto PropTech y que seguro que tenemos tiempo para hablar, pues eso, cómo la tecnología puede ayudar o no en determinados procesos inmobiliarios. Y como decías, comentábamos antes que tengo una pequeña rama con el mundo de la administración inmobiliaria, porque cuando estaba en centros comerciales y llevaba la parte jurídica de varios centros comerciales, pues los centros comerciales no siempre son de un único propietario, sino que a veces hay varios propietarios, con lo cual yo tenía también mis juntas de propietarios, mis actas, mis líos de vecinos, que puede parecer que no, pero al final yo creo que se asemejan mucho a una comunidad normal de vecinos, ¿eh? También hay sus filias y sus fobias. Sí, de hecho, bueno, en los centros comerciales, muchos de ellos son administrados por administradores de fincas. Ujú. Eh, Luis, cuéntanos, aunque yo creo que casi todo el mundo te conoce de los que escuchan este podcast, pero bueno, cuéntanos un poco quién eres y de dónde vienes. Pues encantado, Víctor y Alfredo, de compartir con vosotros un rato que seguro que será súper agradable. Yo vengo de una empresa familiar en Madrid con un despacho en Móstoles, que hace poquito abrimos otro en Majadahonda, de la administración de fincas de siempre. Tengo un negocio en el que diversifico también otro tipo de actividades, pero estoy centrado y muy metido de lleno en el mundo de la administración de fincas desde hace unos 10 años más o menos. Me meto en casi todo lo que tiene que ver con la administración de fincas y desarrollo tecnológico de nuestra profesión. Y bueno, pues disfruto un montón cuando me junto contigo a charlar de todas estas cosas y en las locuras que hacemos últimamente, ¿no? De formaciones. Y que si me diera más tiempo, pues haría más, pero no tengo family point, como sabes que digo siempre. Estoy bajo cero siempre y bueno, vamos a aprovechar este momento para compartir sobre algo interesante. Bueno, pues nada, vamos adelante ya directamente al lío. A ver, hablo con muchos administradores al cabo del día y muchos administradores que se están iniciando en la profesión. Y siempre me preguntan, Víctor, me estoy metiendo porque oigo muchas cosas por ahí, que si la tecnología, que si fondos de inversión americanos que vienen, y esto es todos los días. Ahora mismo en el grupo de WhatsApp también había este comentario. Y bueno, pues quiero saber un poco si donde me estoy metiendo, esto tiene futuro, cuáles son las tendencias, cómo va a afectar la tecnología. Entonces, en pocas palabras, dentro del sector inmobiliario, deberíamos de estar preocupados o sensibilizados con todo este tipo de cosas que nos vienen. Alfredo, ¿tú qué has notado, por ejemplo, el sector inmobiliario, digamos, de intermediación inmobiliaria o el sector de la administración de fincas? ¿Has tenido algún contacto, tanto aquí como en el extranjero, que creas bueno, que es una tendencia y que nos tenemos que acostumbrar a que esto va a estar aquí, va a venir y nos va a afectar a todos? Mm. Mira, Pricewaterhouse ha sacado recientemente la edición 2023 de la entrevista que hace, de la encuesta que hace con los CEOs a nivel mundial, ¿no?
Y es muy curioso cómo un 40%, que no son pocos CEOs de compañías internacionales, dicen que creen que si no hacen un cambio en su negocio en los próximos 10 años, su compañía puede desaparecer. Las circunstancias son muchas, obviamente no solo la tecnología, son muchas, pero la tecnología es uno de esos hechos relevantes que creo que poco a poco, y digo poco a poco porque a veces es los que estamos muy metidos creemos que va muy lento, los que no están tan metidos creen que va muy rápido y yo creo que al final es oye, un equilibrio, ni tanto ni tampoco, ¿no? Y yo creo que sí que es un hecho que va a estar aquí. Y como veis, además, luego todo va como muy rápido y son como muchas modas lo que va ocurriendo. Si os digo la palabra metaverso, pues si hubiéramos estado hablando de esto el año pasado, estaríamos como locos como en el metaverso. Y ahora resulta que ya el metaverso casi todo el mundo lo está dejando y ya lo que tenemos es ChatGPT, ¿no? Va como todo muy rápido. Y es verdad que alguien puede pensar y decir, vale, pero ha desaparecido el metaverso, pero yo sigo haciendo mi labor, con lo cual tan importante no era. Bueno, yo creo que son como oleadas que llegan de tecnología que van impulsándonos a que la tecnología sea relevante en nuestro día a día, ¿eh? O sea, es decir, que ya no solo es en lo que es nuestro trabajo, sino en nuestro ocio, en nuestra relación con nuestra familia, etcétera, ¿no? Ahora yo creo que estamos más conectados que nunca gracias a WhatsApp, ¿no? Estamos constantemente mandando fotos, vídeos, etcétera y todo. Entonces creo que la tecnología ya forma parte de nuestra vida y creo que también del trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer, saber cómo integrarla, ¿no? Y saber a qué nivel o qué es lo que se nos está pidiendo también dentro de nuestro ámbito laboral, o sea, qué son qué tecnologías tenemos que tener y cuál es el nivel que tenemos que tener de sabiduría en esas tecnologías. Luis, tú ahora del 1 al 10, ¿cómo dirías que te está afectando la tecnología o te ha afectado en los últimos 5 años? 3, 5 años. Yo te voy a decir que 12. Al 10 te voy a decir 12. 12 años o te Eh, afecta del 1 al 10 un 12. yo lo de 1 al 10 un 12, ¿no? Le sumo 2, ¿no? Como las notas de ahora de los chavales que llegan hasta el 12, si no me equivoco. Yo implemento casi todo lo que sale para mejorar y optimizar. Ahora estoy evidentemente inmerso, como bien decía Alfredo, en el tema del chat GPT y viendo de qué manera aplicábamos, ¿no? Esta misma mañana le metía un contrato de arrendamiento de un local de negocio para ver si había alguna burrada ahí dicha en todos estos cambios legislativos que tenemos y se lo metía como corrección. Lo estoy utilizando desde hace prácticamente 15 días en el despacho, en el día a día. Pero el metaverso no he llegado a utilizarlo, no me convenció. Pero en el tema de todo lo que tenemos implementado en nuestros negocios y que hemos visto, lo que hemos hablado en los últimos cursos de formación, pues prácticamente lo implemento todo, ¿no? Lo último que enseñamos a nuestros compañeros de Video Ask, de el Typeform, pues lo tengo ya implementado dentro de mi despacho. Es cierto que mis empleados van más lentos que yo en ese aspecto de desarrollo, es más lento, pero al final cuando entra ya no lo quieren abandonar. El cambio ha sido radical. Si miro mi despacho de hace, voy a decirte, el acelerón gordo ha sido durante la pandemia, ¿no? Me ha dado tiempo a implementar muchas cosas. Antes de la pandemia yo vaticinaba que entre 3 y 5 años habría un cambio tecnológico enorme y vendrían estos, vamos a decir que estos son los cachalotes, no son ni siquiera las grandes ballenas los que están entrando ahora. Y la pandemia paró un poco ese proceso, pero ahora va a ir más rápido. Ahora ya no voy a decir 3, 5 años, te la digo con seguridad que son 3 los que nos quedan y empezó el año pasado a contar. Con lo cual entiendo que la tecnología va a arrasar totalmente en nuestro sector y ya está provocando pues, ¿no? un gran movimiento. Nos quejamos todos los administradores que estamos totalmente asfixiados de trabajo por lo que ha generado la tecnología. Como bien decía Alfredo, WhatsApp ha sido probablemente el motor definitivo de comunicación que ha provocado que la interacción con el cliente sea en unos niveles estratosféricos para los cuales no estamos preparados y necesitamos una ayuda urgente en el sector para gestionar ese volumen tan amplio que el cliente demanda ahora mismo. Y creo que no solamente es en nuestro sector. No sé qué opinará Alfredo sobre esto. Yo de todas maneras, ahí un poco, tanto el WhatsApp, fíjate, el WhatsApp yo creo que ha sido algo que enseguida hemos interiorizado en nuestros negocios, igual porque no había más remedio. Y yo cada vez, yo me conecto en remoto con muchos administradores, pues compartiendo pantalla para darles soporte o orientarles. Y veo que ya muchos tienen el simbolito ahí de ChatGPT en su navegador. O sea que
Yo estoy convencido de que eso también va a ser algo que va a ser muy rápido, va a ser muy rápida la curva de aprendizaje. Esto que comentaba Luis Alfredo de los cachalotes, ¿no? Te referías a los fondos grandes y a grandes empresas, ¿no? Que están entrando en el sector, ¿no? Esto ha ocurrido ya en el Efectivamente. sector inmobiliario de intermediación, entiendo, mucho antes. Ya Sí. lleva pasando ya tiempo, sí. Sí. Y el sector de administración de fincas, ahora estamos empezando a notarlo, aunque ya lleva un tiempo ahí detrás, pero estamos empezando ahora a ver qué está pasando aquí porque ya está empezando a ser bastante evidente. Tú, desde fuera, ¿cómo ves estos? ¿Qué consejos? ¿Qué pasa en el sector de intermediación inmobiliaria que nos sirva a nosotros para ver cómo afrontar esto, tanto si eres un despacho pequeño como si eres un despacho grande que se integra dentro de un fondo de inversión? ¿Cómo ha afectado al ecosistema? Mira, yo creo que aquí, es decir, al final se van moviendo, los fondos se van moviendo donde van oliendo dinero y negocio, porque paso están, ¿no? Pero sí que es curioso cómo la intermediación inmobiliaria que siempre había estado como en manos de pequeños agentes locales y sigue estando todavía en manos de pequeños agentes locales, poco a poco la gente se va metiendo mucho en ese sector, incluso empresas tecnológicas, ¿no? Los famosos e-buyers, ¿no? Esta gente que coge, compra un inmueble con una oferta rápida, lo reforma y lo vuelve a poner en el mercado en 6 meses. Es muy curioso cómo se han dado cuenta que donde está el negocio no es tanto en esa rápida cambio de las viviendas, ¿no? De comprarlas, reformarlas y venderlas, sino mucho más en la intermediación. Y de hecho ahí se han empezado a meter muchísimos, vamos, casi todos yo creo que están, por lo menos en España, casi todos están metidos ya con temas de brokeraje que se llame, ¿no? De intermediación. Entonces, a mí me parece que creo que la manera de competir con ellos es con algo que ninguna máquina nos va a poder solventar y es con el trato directo, con el saber atender al cliente, ¿no? Lo que decía Luis, fíjate la cantidad de puntos de contacto que ahora tienes con el cliente. Antes era, hoy una llamada telefónica, etcétera, ves que ahora el WhatsApp se ha convertido en una herramienta que era pensada como para un uso muy personal y de una comunicación, como se ha convertido en una herramienta de trabajo. Y si no contestas además al WhatsApp, parece que te ha pasado algo y la gente se pone muy nerviosa. Entonces, yo creo que, pero esto pasa igual, yo creo que en el pequeño comercio, ¿no? Es decir, ¿dónde está la manera de competir el pequeño comercio con las grandes cadenas? Pues obviamente no vas a poder competir en precio porque eso no se puede hacer, pero sí en cómo, qué tipo o qué diferenciación tienes frente al cliente. Y creo que en algo que es nuestra casa y el que nos ayuda a gestionar nuestra casa, nuestra comunidad de propietarios, etcétera, ese trato personalizado yo creo que para mí es vital, porque al final lo que queremos es alguien que nos ayude a solucionar nuestros problemas y que haya una cierta empatía, ¿no? Esos grandes fondos que efectivamente se están metiendo, pues al final, oye, llegan a una industrialización, que también está muy bien, ¿eh? Porque consiguen que los procesos sean a lo mejor más eficientes, pero muchas veces lo que tienes que intentar es esa eficiencia con el toque humano, que yo creo que de verdad que es muy relevante en todo esto, ¿no? Y yo creo que si queréis hablamos luego de la inteligencia artificial y todo esto que puede ver, ¿no? Pero para mí, yo creo que la clave estará en ser eficientes con uso de tecnología, pero donde haya un toque humano súper primordial, vamos. Luis, Pues ¿coincides? estoy convencido totalmente de esta situación. De hecho, es en donde estoy centrando ahora mismo casi todo el esfuerzo del negocio, ¿no? En la parte que ve el cliente, ¿no? Orientar totalmente hacia qué expectativas, qué piensa, qué quiere el cliente realmente cuando llama a mi oficina, ¿no? Y eso es en lo que estoy trabajando muchísimo, más que en formación de nuevos aspectos contables, nuevos aspectos legales, nueva ley de arrendatamientos urbanos que se nos viene encima. Estoy trabajando en esa atención, en empatía, en cómo procurar que no se quemen los empleados, porque tenemos un verdadero problema en el sector con las plantillas en cuanto a que no encontramos personal. Esto es algo generalizado de muchos sectores también que ocurre y que conozco gracias a esa otra parte de asesoría que tengo dentro del despacho. Y para mí, la herramienta fundamental de tecnología va a ser la que nos ayude a gestionar esa atención personal. Es decir, volviendo al ejemplo de esa última presentación que hicimos, ¿no? Y cómo enfoqué mucho el llegar a un cliente en un trato cercano que no se llega ahora en nuestro trato del día a día, ¿no? En hacerles un vídeo
para presentarles un informe, para solicitarles sus datos, para presentarles una herramienta, ¿no? Acabo de presentar en una comunidad muy grande que gestiono un vídeo en el que me ven cómo gestiono la herramienta que les he proporcionado a ellos de comunicación y que está muy adaptada y pensada para que cualquier persona, vamos a decir, entre comillas, analógico rural, pueda trabajar con él, ¿no? Pulsando simplemente, ese es el éxito de WhatsApp, ¿no? La sencillez de uso, pues busco herramientas con sencillez de uso que se centren en el cliente, en la atención, en la experiencia del cliente, ¿no? Y las grandes compañías creo que no han conseguido penetrar en nuestro mercado todavía porque no consiguen encontrar. De hecho, hoy en uno de estos grupos de WhatsApp, pues sabes que hay un montón que tenemos ahora de administradores, y salen como las setas también. Y si no se ha compartido en uno de los que coincido contigo, seguramente lo verás antes de que termine el día. Eh, una de las empresas, uno de los fondos de inversión que está intentando comprar carteras y que no vamos a decir nombres porque para no incitar a nadie o molestar a nadie, una de las cosas que se preguntaba internamente a través de gente que está en BNI, que son, se supone, especialistas en este tipo de operaciones de networking y de interacción entre empresas, era cómo funciona el aspecto legal, quién decide dentro de una comunidad, porque les preocupa ese aspecto a la hora de generar ingresos extraordinarios y a la hora de asentar su negocio, ¿no? Y creo que ese es uno de los fallos que tienen y que, con el cual nos podemos defender. Y el hándicap es al final que lleguemos a desarrollar tecnológicamente aplicaciones que puedan competir con ellos. Y ahí es donde no vamos a pelear, yo creo, ¿no? En esa parte. A ver, hay una cosa que está clara, que tanto despacho grande como despacho pequeño tiene que hacer uso de la tecnología. Yo creo que eso es inevitable. Unos la utilizarán simplemente para mejorar sus procesos, pero Luis y yo creo que coincidimos mucho, y más por la última presentación en Málaga, que ahí se nos ve el plumero, en que hay otra parte muy importante, que es utilizar esa tecnología para interaccionar con nuestros clientes, para conseguir ese engagement, para conseguir esa personalización de contenidos, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Siempre en los procesos de transformación digital, lo que primero avanza es lo que te hace reducir costes y lo que te hace optimizar procesos y ser más eficiente. Pero a veces nos olvidamos de esa parte con el cliente final, que yo creo que es un poco la que nos puede ayudar a diferenciar. Entonces, pues bueno, ¿esto está pasando en otros países, Alfredo? Porque A tú que ver, tienes esa visión un poco más internacional, que creo que has estado, en un podcast vi que estabas también con un grupo en Latam, sí, ¿puede ser? sí. A ver, te digo, mira, hay una cosa que habéis dicho y es que está el cliente externo, pero luego también está el cliente interno. Y Luis ha dicho una cosa que me llama muchísimo la atención y que efectivamente se está produciendo en todos los sectores, es la falta, las dificultades que tienes para encontrar personal cualificado. Y cuando decimos cualificado no significa ingenieros de inteligencia artificial, sino tener personal que te pueda, que te pueda tener. Y creo que también es otro foco que, y luego ya contesto lo que me dices, ¿no? Pero otro foco que también hay que tener. Ya no solo es tu interacción con el cliente externo, sino también que tu cliente interno, es decir, tus trabajadores, la gente que trabaja, llámale o colaboradores dentro de tu despacho de administración de fincas, que se sientan cómodos con esa tecnología que usen y que vean el retorno que tiene para ellos a la hora de trabajar y no generarles mayor estrés, ¿no? Y al final tampoco puedes intentar tener un Ferrari y no tener un conductor para ese Ferrari, necesitas también tener. Entonces, a lo mejor no te tienes que ir a un Ferrari, te tienes que ir a otro tipo de utilitario, pero tener a alguien que te lo pueda conducir y que vea las ventajas que tiene eso. Y yo creo que también es otra cosa que se tiene que cuidar y que está pasando en todos los sectores, ¿sí? O sea, yo hablo también dentro del sector inmobiliario, se habla de industrialización de vivienda, vale, muy bien, pero luego resulta que no hay gente especializada en fábricas para poder hacer esos trabajos. O sea, que va faltando mucho y yo creo que es algo que lo que tenemos que tirar mucho es del tema de formación y que se tiene que cambiar la formación y el reciclaje del personal senior, ¿no? Cuando decías con respecto al tema internacional, es verdad que he estado muy relacionado, llevo un año un poco más desconectado, ¿no? De todo el ámbito internacional, y ya te digo, más relacionado con el tema PropTech, ¿no? De cómo ha sido esa ola de la tecnología en su sector inmobiliario. Y yo creo que es que hemos pasado de un momento como muy abrumador con el tema de tecnología a un momento muchísimo más tranquilo, ¿no? Y en ese momento más tranquilo que yo creo que se junta
un post-pandemia que, bueno, que todo iba bien, pero luego resulta que flujos de capital, fondos de inversión para invertir en startups han cerrado el grifo, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Pues que gente que no tenía su producto del todo desarrollado se ha ido al traste, gente que lo tenía pero que a lo mejor no había conseguido tracción en el mercado también se ha ido al traste y entonces van quedando como pocos. Eso yo creo que también hace que la burbuja de la tecnología en el sector inmobiliario haya Ya se ido un infla. poco, claro, desinflando, ¿no? Y de hecho, Metaprop, que saca un índice de confianza en PropTech cada 6 meses, en el último se nota eso, ¿no? Se ve como tanto inversores como startups pues bajan un poco lo que es la alegría que había, ¿no? Pero que lo que ocurre es que a lo mejor estábamos un poquito arriba, no me gusta hablar de burbujas, sino que estábamos ahí un poco pensando y luego todo se va aposentando y se van estableciendo las que realmente acaban teniendo sentido dentro del sector inmobiliario, ¿no? Porque ha ocurrido mucha tecnología que estaba muy bien, pero que a lo mejor no tenía su traducción al mercado inmobiliario porque no daba una solución o daba una solución en una pequeña parte del sector inmobiliario. Entonces, al final todo eso se ha ido asentando y se ha ido un poco regularizando. Pero creo que lo que sí que puede quedar de esa ola es que todo el sector y, digamos, decir, tradicional, por decirlo así, es consciente de que hace falta tecnología y que tienen que mejorar sus procesos, su manera de hablar con el cliente bueno, y que la tecnología esté ahí para ayudarles en todos estos procesos. Eso sí que ha calado, ¿eh? Puede ser incluso que estas grandes empresas, ¿vale? Que muchas de ellas también vienen de la rama tecnológica, etcétera, startups, un poco también impulsen esta transformación digital, que hay veces igual nos vendría bien también que nos apretaran, porque llegará un momento en que si el administrador tradicional no se transforma digitalmente, al final va a llegar un momento en que también tenga problemas por eficiencia o por acercamiento al cliente, igual ya sea demasiado tarde, con lo cual igual también viene bien que los sectores vayan transformándose, ¿vale? Y los actores vayan transformándose. El Mm. sector PropTech, las empresas tecnológicas, sí o sí tenían que entrar en este sector. Han entrado en todos, con lo cual era inevitable que también entraran aquí. Y el sector en otros países, yo no sé la experiencia, Luis, ¿tú tienes constancia o tienes datos de qué ha ocurrido en otros países en el sector de la administración de fincas que nos puedan orientar acerca de lo que podría estar pasando ahora aquí? Pues mira, en una formación que nos invitó un compañero también de profesión que también está metido en todos los fregados y que también está mucho en el mundo de la administración a nivel internacional, vinieron varios administradores, uno de Estados Unidos, uno de Italia, uno de Australia, y explicaban la situación que tenían allí. Y bueno, salvando las distancias del tema legal, ¿no? Y el soporte jurídico, el problema era exactamente el mismo. O sea, estaban describiendo los mismos problemas de funcionamiento, los mismos problemas de gestión, los mismos problemas de personal. Bueno, te puedo decir que allí hasta lanzaron ofertas de trabajo con unos salarios más o menos al doble de lo que un administrador de tamaño medio puede conseguir ganar aquí, para irse a trabajar a Estados Unidos, a Australia e incluso a Italia. El administrador de Italia era de Milán y bueno, hablaba verdaderas locuras, ¿no? De costes en la administración. Creo que Italia va un poquito por delante que nosotros, como un par de años por delante en el tema del desarrollo tecnológico, por lo que nos contaba este hombre. Y bueno, a raíz de aquello le vengo siguiendo progresivamente todas las publicaciones que hace, que es muy activo en redes sociales. La compañera americana también es muy activa en redes sociales y además está de presidenta de una asociación en Estados Unidos aquí hablamos de que en administradores somos 14.000 y pico, un poquito menos de 15.000 en España. Allí hablamos de que ella es la presidenta de una asociación de más de 20.000 miembros, ¿no? Y esa es una de las 15 que hay, ¿no? De En funcionamiento. Italia. No, no, en Estados Ah, Unidos, vale, en en Estados Estados Unidos. Unidos. Vale. Y hablamos de las mismas situaciones, es decir, en cuanto a gestión de cómo aplicamos la tecnología en la atención al cliente, era exactamente el mismo problema. Y yo aquí me gustaría introducir un dato que vengo diciendo y por el cual creo que estamos a punto de llegar al punto de inflexión. Y es que la generación que nació en los 90, los millennials, ¿no? Que se denominan, son los que están entrando tardíamente
en el mercado inmobiliario y en nuestro mundo de administración de fincas. Tienen ahora 33 años, está muy difícil entrar en el mercado inmobiliario como propietario en nuestro país, igual que el del arrendamiento, y creo que en este momento en el que están entrando es donde están cambiando las circunstancias, porque te encuentras a esos propietarios nuevos. Este año, pues haciendo ya las reuniones, retomando el curso normal después de la pandemia, vemos que hay una gran cantidad de propietarios que están entre los 30 y 35 años que no quieren, ya no quieren parloteo, ya no quieren que le frotes la espalda. Quieren contactarte en una aplicación, en un WhatsApp, o email menos, le gustan más las aplicaciones que son inmediatas, y quieren una resolución, al menos una respuesta inmediata. También son muy impacientes. Y además se termina quizá esa brecha digital en la que ya esas personas que no han conseguido meterse en el mundo digital, ni siquiera tras la pandemia para ver los vídeos del nieto a través de cualquier aplicación, prácticamente, bueno, pues por desgracia ya la ley de vida se los lleva o los deja apartados porque ya no tienen capacidad o ya no bajan a las reuniones y se centra más el foco probablemente en ese nuevo mercado de clientes que entra y que rompe con mucha fuerza, y rompe con mucha fuerza porque son los que más energía tienen, lógicamente, y porque son los que aportan una novedad en todo esto en la gestión, ¿no? Y te vas encontrando ya con eso que preveíamos hace 3 años, justo antes de que comenzara la pandemia, que tenía que empezar a pasar, y lo empezamos a ver ahora. Y lo empezamos a ver además en todos los núcleos que, como sabes, pues compartimos en un montón de grupos y de redes sociales estos comentarios, y estamos en contacto con cientos de compañeros que nos trasladan esto. Con lo cual, ahí hay una situación que tenemos que trabajar mucho sobre ella y que creo que aquellas personas del sector y que todos pues prácticamente nos conocemos dentro del sector, tenemos que buscar a gente probablemente como Alfredo y otras personas con otro tipo de conocimientos externos que no están tan, vamos a decir, focalizados. Nosotros tenemos un ancho de miras quizás limitado por estar dentro del sector. Necesitamos poder darle otra visión para modernizar un sector que está muy atrasado en general. ¿Se ve así también desde fuera? O sea, yo sé que has tenido tus pinitos, Alfredo, como administrador en lo de los centros comerciales que has comentado antes, pero ya llevas unos años fuera digamos, del sector, entiendo. Igual hasta nos estás escuchando y dices, esta gente, ¿en qué mundo está, no? Pero tú, ¿realmente cómo se ve desde fuera el administrador? A ver, Bueno, no, 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 cortamos micrófonos. no. A ver, vamos a ver, te digo, que estaba O el pensando, sector, ¿vale? ¿cómo se ve? ¿Ves Es mucho que miedo ahora mismo? a ver, vamos a ver una cosa, que uno no esté en el sector no significa que a veces no los tenga que vivir, ¿no? Y al final yo, aunque vivo en un unifamiliar, bueno, pues hay una comunidad de vecinos grande y tal, no sé qué, y todo esto, ¿no? Y te das cuenta, lo ha dicho Luis, si a mí me preguntas desde fuera, todo me sigue sonando igual que hace 10, 15 o 20 años atrás, ¿no? Es decir, ese tipo de comunicación, ves poca evolución, ¿vale? Visto desde fuera como usuario de comunidad de propietarios, ¿vale? Y... pero yo creo que Luis también ha dicho una cosa interesante y es el hecho de que reciba, o sea, creo que es muy positivo y o sea, muy gratificante, no, pero que tienes que hacer para tratar de ver qué está ocurriendo en nuestros sectores y qué puedes aplicar a tu sector, ¿no? A tu día a día en el trabajo. Yo, por ejemplo, a ver, yo me defino como ladrillero, o sea, mi background o de lo que vivo y de lo que me paga las facturas es el sector inmobiliario puro, puro y duro, ¿vale? Lo que pasa es que yo le he metido, bueno, la capa de tecnología. Pero es verdad que cuando yo muchas veces o en clases que doy, alguna charla, sí que animo mucho a la gente a que está muy bien leer, en mi caso, ¿no? El inmobiliario, estudios de mercado, cómo está el euro metro cuadrado tal, mercado de oficinas, etcétera, todo esto, pero creo que hay que reservar una pequeña parte de nuestras lecturas diarias y lo que el tiempo nos deje, ¿no? Luis que dice que siempre va un poco tal, pues Luis, habrá que sacar ahí 2 minutillos o 3 para leer otras cosas que están ocurriendo en otros sitios y tratar de ver qué ocurre, cómo es, si realmente tiene relevancia o no tiene relevancia, ¿no? Y poder ir asimilando eso poco a poco, porque al final, como ha dicho muy bien Luis, te van llegando, en el caso de la administración de fincas, nuevos clientes que ya no tienen nada que ver con el que tenías hace un tiempo.
es que hay una brecha ahí de edad tremenda y de sentimiento y cómo perciben el mundo. Me ha hecho mucha gracia lo que dice Luis, ¿no? Cuando dice, es que lo quieren todo y lo quieren ya. Es verdad, es que son como muy ansiosos. Yo espero que con los años se vayan, se vayan calmando, ¿no? Pero es verdad que el hecho de su relación con el mundo, tienes Amazon y lo tienes en 24 horas. Resulta que luego llegas a Netflix y te puedes tragar toda una serie, o sea, toda la temporada entera de un sopetón. Cuando los que no hemos nacido en eso, que no hemos nacido en los 70, ¿vale? Pues teníamos un Madrid, yo vivía en Madrid, ¿no? Y en el mes de agosto no había nada. No podías arreglar nada porque estaba todo cerrado, etcétera. El pan a veces los del domingo no lo tenías. Entonces creo que es muy bueno a veces que la gente se vaya al pueblo para que también viva lo que es poder vivir sin esas necesidades tan acuciantes, ¿no? Pero creo que es bueno tener siempre un ojo puesto un poquito más allá de lo que es tu mundo, que es verdad que nos come el día a día, ¿no? Y lo que decía Luis, tienes legislación, tienes no sé qué, tienes no sé cuántos, tienes como mucho, pero siempre es bueno reservar ese pequeño espacio para ver qué ocurre a nuestro alrededor, porque al final te acaba impactando de una manera mayor o menor, pero acaba teniendo un impacto en tu trabajo y en tu día a día. Puede ser que estemos ante un momento especial en el que se ha juntado todo como una tormenta perfecta, en el que hay un cambio, digamos, está apareciendo el tema este de la inteligencia artificial, vamos a dejar el metaverso un poco al lado, pero que estamos en un proceso de transformación digital duro y esto va en serio ya. Un cambio generacional, un cambio en el propio sector que necesita que los fondos y las grandes empresas se están fijando en nosotros cuando igual hace 30 años no se estaban fijando. Eh, un cambio en el tema laboral. Ahora, por ejemplo, nos vamos a enfrentar con la jornada laboral de 4 días. De hecho, hoy es festivo en Valencia y están en esa prueba piloto. Vamos a ver qué conclusiones sacan, ¿no? Y es como que nos están viniendo por todos los lados. Y esto es una casualidad. Deberíamos de un poco de no tener miedo al cambio, de decir, nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Porque yo, cuando oigo a los administradores, y me incluyo a mí también, muchas veces el caso es tener miedo a algo, ¿no? Esto es como la conversación de ascensor. Es decir, siempre está el típico que se queja, o se queja de que hace frío, de que hace calor, o del administrador, y si no tiene administrador del presidente, pero el caso es quejarse de algo, ¿no? Estamos como en esa fase que estamos como que algo está ocurriendo, que nos obliga a cambiar y da igual ya una cosa o lo que sea. ¿Creéis que es un momento especial o creéis que estamos magnificando esto y que hace 10 años también teníamos otras cosas? ¿Tú cómo lo ves, Luis? ¿Tú crees que estamos... Pues esto creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que a veces sentimos que todo nos está pasando ahora, el victimismo esto que tiene la gente joven, de que todo está ocurriendo ahora y tal, y muchas veces decimos, joder, pues imagínate el cambio para tener internet en los despachos. Antes no había internet, antes no había móviles, antes no había, bueno, ya vamos más para atrás, no habían ordenadores, ¿no? Entonces decir, joder, eso era un cambio brutal. Igual estamos exagerando. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que la situación al final tiene una influencia directa toda la implementación tecnológica que hace que todo el proceso sea mucho más rápido y la generación que se supone que nos tiene que suplir quizás no se está adaptando a ese cambio como debería, porque vamos a decir que también hay un problema social de fondo en toda la situación en la que vivimos a día de hoy. Lo vemos en la televisión, yo no veo televisión, lo poquito que veo es para confirmar eso precisamente, ¿no? Creo que hay una manipulación enorme hacia esa situación de desasosiego, de que todo va mal, de que todo funciona, porque hacemos mucho foco en las noticias malas, pero el hecho está en que en la gestión de comunidades no hay más problema que el que se plantea desde fuera. ¿Tú de verdad crees que hay una comunidad a la que le preocupa hoy, vamos a decir, hoy han puesto los fondos Next Generation? ¿Tú crees que hace 3 años le preocupaba a una comunidad que ya tiene 47 años en hacerse un aislamiento de la fachada? Si no es porque hay subvenciones, ¿quién ha movido todo ese desasosiego en el sector? ¿Tú crees que le preocupa a la gente de verdad el que en ese sector entre que estamos hablando que entran ahora entre 30 a 35 años, le preocupa de verdad el trabajo
del futuro, dónde voy a poder trabajar, cuando vienen de una situación súper difícil, les preocupa el día a día, les preocupa ese momento en el que estoy viviendo. Y sin embargo tenemos ese corte con esas personas de distinta y avanzada edad. Bueno, pues vamos a decir que ya desde los que nacimos en los 70, digamos que adquirimos esa mentalidad igual de nuestros padres, que venían de una situación compleja y difícil de país, y hemos adquirido algo que no hemos sabido transmitir. Yo creo que no hemos sabido transmitir. Entonces, ese punto en el que nos encontramos ahora mismo, mmm, considero que lo estamos generando nosotros, como tú dices, lo estamos exagerando totalmente y no estamos sabiendo adaptarnos. ¿Y por qué personas con ciertas inquietudes se mueven? Si te fijas en todas las personas que están dentro de esto de youtuber, que tienen cierta influencia, verás que son personas casi todas con una preparación enorme y con un interés enorme por diversas materias, ¿no? Y que se mueven, ¿no? Tú mismo cuando desarrollas dentro de la profesión cualquier tipo de podcast, pues tocas un montón de puntos, un montón de ramas, te dedicas mucho a pensar en la situación y trasladas al resto del colectivo inquietudes que no tenían. No sé si me explico por dónde voy, relacionando lo mismo que tú haces en el sector en el que trasladas inquietudes o lo mismo que hago yo. Cuando a compañeros les digo, pues he metido esta tecnología en el despacho, pues ahora hago esto, ahora hago otra atención. Mm, y vemos que un despacho efectivamente hoy no puede funcionar sin tener tecnología, pero tecnología además a lo bestia. No es tecnología. Hace 30 años, pues yo empecé con mi padre en el año 90 en el despacho, 33 años ya, eh, saqué los recibos a mano y los cortábamos, eran autocopiativos, apenas había impresoras láser, matriciales. ¿Tú concibes un despacho hoy imprimiendo recibos? Es imposible, es inviable. ¿Nos genera algún tipo de problema? ¿O tú crees que a los chavales les genera algún tipo de problema? ¿O a los propietarios el que tú no emitas recibo y el que recibe Sí. una cuestión del banco? Yo creo que no, pero sin embargo sí le generamos un problema cuando le decimos ahora que la tecnología artificial, como se está generando en la información en redes sociales, en medios de comunicación, va a generar un problema de empleo. Pues hemos metido una inquietud que no había. ¿Pero por qué va a generar un problema? Va a generar que van a nacer empleos como churros. Entonces, no sé si me he explicado bien en el tema de esas inquietudes que me comentabas. ¿Cómo lo ves, Alfredo? Sí, no, no, es que estaba escuchando a Luis y me parece. Mira, yo creo que ocurren dos cosas. Uno, que todo va muy rápido y que como todo va muy rápido, vamos como por encima de ello, vamos de manera muy superficial. Con esto que ha dicho Luis, no, es que lees el titular, ¿no? Que la inteligencia artificial se va a cargar miles de trabajos. Y lo que nadie trata de ver es, bueno, se va a cargar unos trabajos, pero a lo mejor es que vienen otros. O tenemos que adaptarnos para que no seamos nosotros los que se cargue ese trabajo. Es decir, y tener ese momento de reflexión. Pero es verdad que es que vamos todo como muy, muchas veces por encima y todo muy rápido. Es lo que os digo, metaverso. O sea, el año pasado, ¿cuántas charlas habéis oído de metaverso y que parecía que es que si no estabas en el metaverso no eras nadie? Pues yo creo que ha ocurrido mucho. ¿Qué pasa ahora? Ha desaparecido ya el metaverso. Ya no hay charlas de metaverso. Facebook se está metiendo una castaña tremenda y está despidiendo a gente porque no puede. Empresas ya han dicho que no van. ¿Y qué ha pasado? No se ha muerto nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero todo el mundo tenía esa ansiedad del metaverso y encima no éramos capaces de llegar a profundizar en el metaverso, ¿no? Y entenderlo, ver qué es, cómo tal, No, era todo como muy por encima. Entonces, creo que es lo que ocurre es eso, y que a veces vivimos en ese momento de ansiedad. Yo estoy con Luis en que muchas veces se generan momentos de ansiedad y que a veces necesitamos otra vez volver un poquito más a veces a la calma y entender muy bien todo y tratar de asimilarlo. Es decir, la incursión de Internet en España no fue de la noche a la mañana. Oye, poco a poco los usuarios van aumentando, etcétera. Ahora ya si te das cuenta, cómo crecen los usuarios en las redes sociales es que va a una velocidad tremenda. O sea, TikTok, no voy a dar cifras porque no me acuerdo, pero TikTok fue tremendo cómo creció en muy poco tiempo, pero es que ha llegado ChatGPT y ha incrementado el número de usuarios, pero muchísimo más. Y no ha pasado tampoco tanto tiempo. Entonces, creo que esa ansiedad nos genera, pues eso, ese ansia nos genera ansiedad, ¿no? Y creo que a veces deberíamos de un poco bajar todo. No verlo, o sea, no pensar que nunca nos va a afectar,
pero sí tratar de verlo con una cierta calma y madurez para poder entenderlo y ver, oye, sacar las cosas positivas que puede ser y lo que sea negativo también, también asimilarlo, ¿no? A ver, yo en la charla o en la ponencia, de una ponencia este fin de semana pasado, y yo el primer titular que di es que sí que es cierto que la inteligencia artificial nos va a afectar a todos. Es más, yo creo que como profesionales, ¿eh? Como profesionales, va a haber una primera ola de unos cuantos años en los que nos va a beneficiar algunos sectores porque nos va a hacer ser más eficientes, más productivos, nos va a permitir hacer cosas que antes eran impensables y para los despachos pequeños en concreto muchísimo más, ¿vale? Un despacho pequeño igual no puede tener a alguien en redes sociales haciendo post o analizando o viendo tendencias o creando artículos, pero es que nos estamos encontrando en la situación de que estas herramientas de inteligencia artificial te van a permitir poder hacer eso que antes ni siquiera te lo estabas planteando. He puesto un ejemplo por no decir automatizaciones dentro del despacho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una primera ola de que nos va a beneficiar y luego va a haber una segunda ola, que todo esto pasará unos cuantos años, en las que la inteligencia artificial sí que va a transformar radicalmente ciertos sectores. Pero ahora, en principio, yo creo que lo que va a hacer es, a los que la sepan utilizar, es ayudarles a ser mejores administradores en nuestro caso, ¿no? Mm. Luego ya veremos qué pasa, cómo se transforma Yo, el sector. Víctor, mira, es que me levanta un momento porque, mira, me estoy leyendo este libro, ¿vale? Que es Superpotencias de la Inteligencia Artificial de Kai Fu Lee, que este libro es del año 2020, ¿eh? Y lo tenía ahí pendiente y lo otro día lo cogí de la biblioteca. Para que te des cuenta que ya no voy a ebook, no voy a la biblioteca de Boadilla, que vivo en Boadilla, y lo cojo. Y la verdad es que lo recomiendo porque aunque no es el gran libro, de acuerdo, de la inteligencia artificial, pero sí que te ayuda mucho a entender desde dónde venimos con todo el tema de la inteligencia artificial, cómo ha ido ya cambiando la inteligencia artificial y qué cambios cree que va a haber en el mundo de la inteligencia artificial. Lo contrapone a lo que es China frente a Estados Unidos, porque es verdad que ahí va a haber una guerra en tema de inteligencia artificial, pero la verdad es que lo recomiendo porque está escrito bastante bien, muy fácil de leer, y habla de las olas de la inteligencia artificial, etcétera, y te ayuda un poco a ir entendiendo y a ir masticando cómo ha sido la evolución. La inteligencia artificial no sale de ayer, ¿no? Llevan ya muchos años en temas. Lo que pasa es que ha dado un impulso por determinados motivos que lo explican en el libro de cómo es. Y la verdad es que os lo recomiendo para poder poner un poco en contexto todo esto que estamos viendo del ChatGPT y todo este rollo y ayuda mucho a entenderlo, ¿no? Pero yo sí que creo que la inmediatez se está dando y yo sí que creo que en cierto modo es necesaria, ¿vale? O sea, yo creo que si hay que pararse es para parar el coche en seco y decir, tengo que cambiar el camino, ¿vale? O sea, tengo que replantearme mi modelo de negocio, tengo que replantearme mi modelo de despacho. Yo creo que eso sí que, entre comillas, puede ser urgente. Ahora, lo que está haciendo la gente no es eso. Lo que está haciendo la gente es coger la última herramienta o coger la última tendencia que Alfredo ha dicho en su podcast o ha escuchado en esta noticia y tal. Y lo primero es preocuparme. Lo segundo es a ver cómo la pongo en marcha en mi despacho cuando no lo tengo preparado. Entonces, yo creo que hay un paso previo y es pararse y decir, a ver, un poco lo hemos hablado a veces, ¿tengo que coger más comunidades o no? ¿Cómo tengo que crecer? ¿Tengo que ampliar ciertas verticales dentro de mi despacho? Entonces, eso es lo que es urgente plantearse, porque hay gente que se mete en ese día a día y no se lo llega a plantear nunca. Entonces, pero yo creo que sí que es urgente, entre comillas, que la gente pare y se replantee su negocio. Decir, bueno, tranquilos, que no va a pasar nada, vamos a seguir, que si a mí me ha ido bien durante los últimos X años, ¿por qué ahora quedan? A mí hay administradores que me dicen, no, yo en 6 años me jubilo, y yo digo, joder, en 6 años te digo que pueden pasar muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, yo sí que opino que hay una inmediatez y hay una urgencia que sí que es necesaria.
ahora, no coges la herramienta, pero ahí yo creo que sí que hay algunos que les pillará el toro, creo yo, en su A ver, conjunto. aquí hay una cuestión, Víctor, importante que vamos viendo en el sector. Y, mm, y es al final que para desarrollar precisamente y salir de ese día a día que nos come y nos absorbe, necesitamos tener al final una guía de referencia, necesitamos tener un apoyo. Entonces, aquellos compañeros que se encuentran totalmente quemados dentro del sector, que no encuentran esa posibilidad de salir del día a día, del atasco, son los que están haciendo oídos a estos cachalotes que vienen a pescar el bonito, ¿no? Los cachalotes vienen a pescar el bonito y luego Luz, están las ballenas Luis, detrás. ponte un poco para atrás, que así se te ve más la luz, vale, así. Entonces, dentro del sector nos hace falta algo que no hemos tenido nunca, que es una confianza en nuestro potencial. Y esta confianza en nuestro potencial no conseguimos implementarla, no conseguimos enfocarla, precisamente porque tenemos una ausencia de recursos de primer nivel, que es en el aspecto económico, que sí han invertido esas sociedades que vienen. Es decir, han hecho un proceso contrario al que estamos haciendo los administradores. Estamos asentados en nuestro negocio y queremos, dentro del negocio, implementar tecnología. Tenemos que hacer inversión y son inversiones de capital, cuestión que no tenemos habitualmente en formación financiera. Yo, en mi caso, por tener empresariales, pues sí tengo cierta formación financiera y económica, pero no es habitual en el sector, hay mucha más gente de la rama del derecho. Las empresas están viniendo de esa parte de inversión que tienen, pero sin embargo no tienen conocimiento del día a día del despacho, de la idiosincrasia que tenemos en España, que es distinta, y ahí he leído mucho de lo que está pasando con estas grandes sociedades de inversión en otros países como Francia, Reino Unido, Alemania, que también tienen unos modelos algo distintos a los que tenemos aquí de gestión. Y no consiguen entrar porque les falta lo que nosotros nos sobra. Y a nosotros nos falta lo que a ellos les sobra, ¿no? Que es el económico. ¿Por qué no engancha ese sistema? ¿Por qué no está funcionando realmente? ¿Por qué todo lo que oímos en el sector es que esas grandes corporaciones que compran carteras pierden el 50 al 60% de la clientela en menos de un año? Porque está generando además un problema dentro del sector a la hora de oír hablar de estas empresas. Cuando dices, es que llevo toda la vida aquí, es que vivo aquí, si vendo la cartera tal y como lo están contando los compañeros, me tengo que ir a vivir a otro sitio. Esta conversación la he tenido el viernes de la semana pasada con una compañera que está quemadísima y que quiere vender su cartera. Pero la he tenido hace 2 semanas con otro compañero de otra provincia totalmente distinta. Y hace un mes también con otro. Y cuando estuvimos en Málaga con otros cuantos. Y cuando estuvimos en Alicante. ¿Y por qué está pasando realmente en el sector que necesitamos? Y dentro de esto creo que estamos en ese momento, fíjate, en el momento de que decías antes, si estamos en ese agobio, en esa tensión, en esta ansiedad que hemos dicho, recomendado, ¿no? Que hemos indicado que nos está pasando, es que yo creo que no estamos viendo una solución de futuro fácil. No estamos viendo que ese crecimiento que hay enorme, no sé por qué razón, casi todos los compañeros dicen que no paran de entrarle clientes nuevos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible si el mercado más o menos de crecimiento inmobiliario está parado desde hace tiempo? ¿Por qué este comentario generalizado en un montón de provincias de España? ¿Por qué comentamos casi todos los compañeros la misma circunstancia? Y hablamos de una representación importante dentro de los que se mueven, porque el sector de 14.000, yo calculo que hay 2.000 o 2.000 y algo que no se mueven porque están en el sector por otra cuestión que no la de administrar fincas, y de los que sí se mueven a administrar fincas, el 80% no salen de su despacho. Pero yo creo, a ver, Luis, yo creo que también hay un tema coyuntural y es que hay muchas comunidades que antes administrar una comunidad pues podía ser a nivel compliance mucho más sencillo. Ahora, Alfredo, hay que presentar muchísimas cosas, lo digo un poco para que
para que nos entiendas, ¿no? Ahora una comunidad tiene que presentar el 347, declarar un 184, presentar ciertas declaraciones informativas, ley de prevención, protección de datos. Eso ha hecho que muchas comunidades que igual no sentían esa necesidad, pues ahora la sientan, y esos fondos Next Generation, no solo de la obra nueva, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un volumen de comunidades que estaba ahí y ahora están aflorando todas, ¿vale? Y los administradores pues tienen que convivir con eso. Pero un poco lo que decía Luis, yo la verdad es que no sé qué pensar. Lo de una empresa PropTech que está basada en tecnología, tú que eres PropTech, que está basada en tecnología, ¿qué problemas se encuentra, por ejemplo, al entrar en un sector tan tradicional en el que el trato personalizado es fundamental, ¿vale? ¿Tú crees que eso va a poder funcionar? ¿Crees que funcionará pero tardará mucho? ¿Cómo lo van a hacer? Porque si hablamos de trato personalizado, o sea, que hayan 5 informáticos o 10 informáticos apoyados por un fondo de inversión y que cojan y que desarrollen herramientas tecnológicas en el sector, ¿hasta qué punto pueden llegar a tener una capilaridad suficiente para que ese fondo esté contento con esa empresa cuando parece ser que el crecimiento inorgánico es tan complicado? O por M&As, por ejemplo. Sí, es que, a ver, yo creo que una de las cosas que ha pasado en el sector PropTech, visto ya con perspectiva, a ver, para que os hagáis una idea, en España empezamos a hablar de PropTech en el 2017, que sale el primer mapa PropTech, y entonces ya, digamos que se oficializa la palabra en España, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido, y aquí puede ser que ocurra también en el sector de administración de fincas, es que mucha gente con ideas de otros sectores pensaban que eran totalmente transportables y que era como dicen, ¿no? Un plug and play, o sea, coger y conectar directamente dentro del mundo inmobiliario. Y desde mi punto de vista, lo que les ha faltado a muchas de ellas es conocimiento inmobiliario, porque no siempre todo, o sea, todo requiere una adaptación y todo requiere conocer determinados códigos, o cuando digo códigos es los agentes que funcionan en cada uno de los dentro del sector inmobiliario. Eso es lo que em, estabas comentando tú, Luis, ¿no? Que no tenían conocimiento Eso es. del sector, sí. Es que eso es súper relevante. Y yo muchas veces ahora lo que les digo, o tal, no sé qué, digo, oye, ¿qué le pediría a una tradicional? Oye, pues que escuche y que se meta mucho más en temas de tecnología. ¿Y qué le pide a una startup PropTech? Bueno, que aprenda el sector inmobiliario. Aprender un poco, suena duro, ¿no? Pero decir, que se metan mucho más en el mercado inmobiliario. Y por eso creo que las que están sobreviviendo son aquellas que realmente al final la solución sí que ha conseguido captar, o sea, machear con el mercado inmobiliario. Y creo que es que esa es la clave de todo esto. La clave no es aportar tecnología que está súper bien y que es que que gusta mucho a la gente decir, somos customer centric o venimos a democratizar. Bueno, pues a lo mejor muchas veces tampoco es esa la solución, ¿no? Ni democratizar, ni ser customer centric, sino dar una solución a lo que es. Y al final el negocio inmobiliario hay mucha parte de B2B, es decir, hay mucha parte de negocio con negocio, y donde tienes que acabar dando la solución no es tanto al usuario final, sino posiblemente a esa parte intermedia que es la empresa que acaba teniendo el contacto con el usuario intermedio. Y yo para mí, donde está la clave y donde estará la clave en la tecnología aplicada al sector de administración de fincas es que quien lo haga sepa de administración de fincas, sepa cuáles son los problemas y sepa hablar con el sector de administración de fincas, ¿no? Es decir, saber, yo escribí una vez un post sobre lo que hablaba de traductores, ¿no? Y es esa gente, yo hablaba de esa gente que sabe el sector inmobiliario, pero a la vez tiene sensibilidad tecnológica y consigue que los dos mundos enganchen y por tanto puedan trabajar. Porque si no existe ese enganche entre los dos, no hay comunicación. Entonces no se consigue ninguna solución, ni para un lado ni para el otro. Y yo para mí creo que esa es donde está la clave, ¿no? En el conocimiento del mercado donde te metes. Porque con M&A no van a conseguir. A ver, el M&A lo que está ocurriendo, o sea, todo el tema y es verdad que ahora se está produciendo un proceso de fusión de startups PropTech. ¿Por qué? Pues porque al final ocurren dos cosas. Hay gente que está intentando abarcar lo que os comentaba antes, ¿no? Los e-buyers están intentando abarcar todo el arco de la intermediación inmobiliaria
desde que una hipoteca al brokeraje, al esto, todo lo están intentando abarcar, ¿vale? Yo no sé eso cómo funcionará en un futuro. De momento está dándole rédito, pero no creo que todas las líneas de negocio estén funcionando bien, sino que habrá unas que ahora mismo le estén cubriendo lo que por otras están perdiendo, ¿no? Y hay otra gente que se ha dedicado a, hago recorridos virtuales para viviendas de lujo. Vale, pero es que en España, cuando has tocado a los 4 o 5 que hacen ya vivienda de lujo y le has hecho, ya la has vendido. Entonces, ¿qué ocurre? O buscas de manera orgánica juntarte con otro que tenga algo complementario a ti y lo puedas ofrecer al mercado, si no estás muerto. Entonces sí que se está produciendo ese tema de money, pero viene muchas veces dado por esa necesidad de poder o bien crecer o bien ofrecer más de lo que tú estabas ofreciendo porque tú solo no lo puedes ofrecer. Crecer rápido. Ujú. Pues Vale. coincidimos precisamente en que ocurre, yo creo, lo mismo en ambos sectores, ese mismo problema. Creo que hemos planteado exactamente lo mismo, Alfredo, que ocurre. Al final el crecimiento necesita de dos partes que no se integran y que no consiguen encontrar ese sistema de fusión, ¿no? Y ahí me preocupaba de todos los que hay, de todos los actores que han intervenido en el mercado, solamente hay uno que me preocupaba, bueno, me preocupaba entre comillas, porque creo que es el que tiene la clave en el desarrollo y es el que ha expuesto muy bien y además lo está haciendo de una forma muy lenta y sostenida y enterándose muy bien de cómo funciona el mercado y el sector. Y está fichando precisamente a compañeros no para comprarles la cartera, sino como socio, como inversor en tu negocio, como quiero potenciar el crecimiento de tu sistema de trabajo en el contacto con el cliente y yo te voy a aportar un plus de tecnología, un plus de sistemas y procesos que te permita reducir tus costes, incrementar tus verticales, algo muy importante dentro de nuestro negocio para desarrollarlo plenamente. Y ahí nos falta ese, yo ahora mismo he llegado a un límite, como pasa con otros compañeros de crecimiento, en el que tu decisión es más elegir y seleccionar clientes que seguir creciendo. Y no puedo plantearme seguir creciendo por un problema que volvemos al principio, de falta de personal cualificado, pero que trato de ver si lo puedo suplir con tecnología. Pero entonces necesitaría un socio tecnológico con el que apoyarme, que también estoy buscando. Hace poco lo comentaba con Víctor, ¿no? Con otra línea que quiero implementar a la hora de trabajar y ofrecer servicio a mis clientes. Pero tampoco tengo todo el desarrollo que quiero para poder hacer esa implementación. Entonces, quien encuentre esa tecla, ese funcionamiento, y solamente, como os digo, he encontrado en todo lo que hay en el sector una empresa que además no sonará mucho, aunque ha tenido cierta relevancia hace 5 o 6 meses, que difundieron mucho un podcast que habían hecho hace ya un año sobre esa entrada en el mercado. Y contaban además los pasos, cómo habían comenzado desde otra parte relacionada con el PropTech, una de las que más ha crecido, y contaban todo el desarrollo, cómo han ido creciendo poquito a poco, implementando nuevas líneas de negocio y han llegado a la nuestra. Y ahora están analizando si de verdad tiene rentabilidad, si somos capaces de hacerle o de sacarle y extraerle un mayor jugo, si necesitamos tener a ese administrador profesional o no dentro del mercado, si necesitamos tener herramientas y al final yo creo que se va a fusionar nuestros mercados, Alfredo. Al final los administradores buscamos también una orientación hacia esa parte del mercado inmobiliario y sobre todo en la rama vertical de los alquileres, arrendamientos, en los que también hay muchos fondos de inversión que en las grandes ciudades están comprando edificios viejos, transformándolos, haciéndolos viviendas sostenibles, mucho más agradables, en la que está tan difícil acceder a la propiedad y al final tienes que irte al arrendamiento como única posibilidad y también con cierta dificultad. Y los compañeros que se dedican al aspecto inmobiliario ven al final la facilidad que hay de entrada y de captación de nuevos activos y de contactos a través de nuestra profesión. Con lo cual creo que terminan o deben de encontrar un camino o una zona común en la que probablemente sea la clave del éxito. Bueno, yo me quedo mucho con algo que Luis también has comentado ahora, que es y Alfredo lo ha dicho igual con alguna palabra más técnica, ¿no? Que es ese acercamiento al B2B, ¿vale? En el que quizás estos nuevos actores se pueden estar equivocando
en que quieren acaparar toda la cadena de valor y no solo una parte, ¿vale? Y con eso se manéis, que al final, bueno, para los que no sepan, igual he dicho la palabra y igual no habéis entendido, se trata de crecer a partir de comprar carteras, por así decirlo, a partir de comprar a otras empresas, ¿no? Pero, o de fusionarse con ellas. Eh, pero sí que es cierto que igual el administrador, que es esa parte final de la cadena de valor hacia el cliente final, igual ese servicio que estaba diciendo Luis, pues igual sería lo más sensato, ¿no? Más que intentar acaparar directamente todo, porque esa parte final igual es la más complicada de coger, fue el cliente final, ¿no? Por lo que he visto es lo que estabas un poco comentando, ¿no, Luis? Efectivamente, creo que es esa parte en la que se requiere ya el toque final. ¿Qué es lo más difícil dentro de una empresa? Encontrar directivos de alto nivel, ejecutivos resolutivos, en los que puedas desarrollar una línea de negocio acorde al pensamiento de quien dirige esa línea de negocio, ¿no? Al final, dentro del sector inmobiliario, las personas que se llevan dedicando a esto mucho tiempo tienen la fórmula del éxito y los vemos al final cuáles son los que siguen sobreviviendo, los que siguen triunfando dentro del sector. Vemos esa pequeña revolución que hay también tecnológica dentro del sector a la hora de la captación, de la venta, del análisis, que veo que hay muchísimo análisis ahora a la hora de poner en el mercado patrimonio y al final le falta ese enganche que se puede dar desde nuestro sector. Y nosotros nos falta ese enganche de ese conocimiento, de esa experiencia que tienen en esa otra parte y que creo que complementarían magníficamente, ¿no? Ya os contaré en este, porque estoy en un experimento precisamente de eso, que está costando un montón arrancarlo. Llevo 1 año y 3 meses detrás de él y creo que en mayo arranca ya definitivamente. ¿Cómo va esa experiencia precisamente en la que estamos súper contentos ambas partes en las que vamos a comenzar un proyecto de este tipo, ¿no? Porque como estaba convencido de ello, al final soy de los que pelea hacia ese sistema y nos ha costado una barbaridad el poder ofrecer toda la tecnología que necesitan ambos sectores en convivencia, ¿no? Como es el arrendamiento de edificios para fondos de inversión, ¿no? En esa parte de supervivencia que no es un estilo americano, eh, aquí, yo es que los anglicismos, la verdad es que me fastidian mucho esto del property management, el asset management, etcétera, ¿no? Con las palabras tan bonitas que Pues tenemos vete en castellano, acostumbrando. ¿no? Eh, que la gestión, ¿no? Me preguntaba en unas vacaciones de Semana Santa en unas islas remotas, me preguntaba el chef de la cocina que a qué me dedicaba yo, ¿no? Claro, ¿cómo le definía lo de administrador de fincas? Y bueno, lo más cercano que entendiera la palabra de property management, ¿no? Nada, Eh, te entienden, eso es como, sí, sí, no lo entienden entonces como él tú. lo entendió rápido, pero luego cuando le profundizaba y le indicaba, al final él me decía, "Ah, pero tú entonces eres un gerente, tú eres un gerente de propiedades, tú no eres un gerente al uso". Me decía, no, tú no encajas perfectamente en esto, porque aquí no hacen, eso que haces tú no lo hacen los gerentes Que aquí. le teníamos que decir community manager. Lo que pasa es que community manager se lo han apropiado Es otra cosa. los Es que está community managers, relacionado, pero en claro, realidad es community manager, ¿eh? Alfredo, ¿tú ves que los dos, el sector inmobiliario de intermediación y el sector de community managers o de O de administración de property fincas managers. de property managers. confluirán y al final se tratará todo de la misma empresa? ¿Crees que eso tiene sentido? Eh, Menuda es que, preguntita, ¿eh? no, que va. Es más fácil de la que te crees porque lo he vivido, ¿vale? O sea, efectivamente, no sé si Luis va por ahí, pero efectivamente hay una empresa del mundo PropTech que está relacionada con el mundo de administración de fincas y yo en la empresa en la que estaba, la que he dirigido hasta hace unos meses, que era Pronto Piso, ¿vale? Pronto Piso era para explicarlo rápidamente, lo que hacíamos era atraer a agentes inmobiliarios para que trabajaran con nosotros y nosotros éramos un socio tecnológico, ¿no? Le dábamos todo el tema de tecnología. Funcionábamos realmente como una agencia inmobiliaria, pero con componente tecnológico. Y de hecho, en estas conversaciones que tienes con inversores, con uno de los que estuvimos hablando, se dedicaba al tema de administración de fincas, ¿vale? ¿Por qué? Porque parecía que había hoy un enganche, ¿vale? En ese mundo de intermediación
y en ese mundo de administración de fincas. Y es que para mí tampoco son, o sea, creo que el sector inmobiliario es tan amplio que abarca muchísimas cosas. Y abarca desde el fondo de inversión que está en Londres, ¿de acuerdo? Hasta Luis, que está llegando al final ya casi de la cadena, gestionando comunidades de propietarios, ¿no? Es decir, es muy amplio y creo que hay muchos vasos comunicantes y muchas maneras de colaborar que, como dice Luis, oye, cuestan. Luis cuenta que lleva ahí con un proyecto, lleva 1 año y 3 meses, ¿no? Bueno, pues a ver si ya Luis nos puede decir algo en mayo, que nos quedan nada 15 días. Yo creo que en 15 días nos vas a poder decir algo, pero es verdad que creo que sí que hay una conexión y que creo que es bueno existir. ¿Sabéis? Mira, yo, por ejemplo, se lo cuento mucho a los promotores. Los promotores, ya he dejado de decírselo, ¿no? Pero al final un promotor inmobiliario lo que hace es que coge, construye la vivienda, la hace, boom, la vende y se olvida. Ya su cliente, la vida de su cliente es muy poco, pero luego no viven cómo ese cliente está viviendo su vivienda y no reciben la información de lo que ocurre en la vivienda y cómo el cliente que les ha comprado la vivienda, para poder decir, oye, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, para poder replicarlo en el siguiente promoción inmobiliaria, ¿no? Es como que se olvidan. Y fíjate que el nexo de unión ahí, donde lo tienes, es en el administrador de fincas. El administrador de fincas es el que al final sufre, lo voy a poner entre comillas, sufre o padece todo lo bueno y lo malo que ese promotor ha hecho dentro de una promoción. Y es una fuente de información brutal para poder decir, oye, mira, sentarte, verlo, oye, pues mira, yo creo que la gente ha valorado esto, no valora esto, tal, y que te pueda servir para desarrollar tu siguiente producto, ¿no? Lo que sería como en el mundo, vamos a meter otra palabrita, Luis, iterar, ¿no? Es decir, ir evolucionando tu producto hacia algo que se acerque mucho más a lo que la gente quiere, ¿no? Y fíjate, ahí yo creo que es donde el administrador de fincas juega un papel relevante en todo esto. Que ya A sé que a mí, veces sé que a veces hay líos con el promotor inmobiliario, con todo, con las entregas de obra y todo, ¿no? Pero que al final creo que debería también de producirse una conexión muy buena de flujos de información. a mí hay una, bueno, como anécdota, diré, en mi estancia en Santiago de Chile, no Santiago Postela, que Santiago de Chile, y hubo pues una empresa dedicada al sector inmobiliario bastante importante y coincidí con alguien, con uno de los directivos, se enteró que a lo que yo me dedicaba y me dijo, Víctor, me vienes fenomenal porque necesito que me analices y me hagas un estudio de un informe sobre, porque vamos a construir un residencial co-living de 400 viviendas en Santiago de Chile, de estos de alto standing, y necesito que me hagas un mapa de las tipologías de personas que van a vivir ahí, cómo van a interaccionar entre ellas, qué espacios tenemos en común. O sea, estaban vendiendo una forma de vida Ujú, y vinieron a mí como administrador de fincas para ayudarles en cómo, que conocía a la gente y cómo vivía la gente y qué problemas tenían y qué inquietudes tenían, para que les ayudasen en diseñar el edificio. O sea, cosas como, oye, ¿ponemos arriba una terraza con mesas y una piscina o la ponemos abajo? ¿O ponemos una arriba y otra abajo? ¿O ponemos una sala o conformamos las viviendas con 2 habitaciones o con una? Yo decía, es claro, claro, es que el administrador de fincas tiene que estar ahí. ujú, Porque al final tú compras la vivienda y tú no te olvidas. Eso, la vida continúa. Y luego hay segunda, ¿cómo diría? Hay una compra-venta de viviendas de segunda mano. Con lo cual, si ese edificio no tiene sentido en esa nueva generación o en ese barrio, ¿vale? No va a salir por muy bien que estén las viviendas. Te has equivocado en el producto, ¿no? Entonces, yo creo que el administrador de fincas a veces se nos subestima porque podríamos acaparar incluso mucha más cadena de valor de lo que ahora mismo nos tienen asignado, que ahora mismo es, oye, te doy esto, apáñate como quieras y dedícate a administrar, ¿no? Pero ujú. incluso cómo se forma un barrio residencial o en un ayuntamiento. Es decir, oye, vamos a construir, que hemos pensado en construir este tipo de viviendas en esta zona. Pues tendría sentido que hubiese ahí un administrador de fincas diciendo, oye, pues me parece muy bien, me parece muy mal. Igual que un inmobiliario, ¿eh? Pero al final nosotros sí que tenemos mucho más contacto con el cliente final y ahí tenemos muchísimo que decir. Joder, pues la verdad es que
al final parece que no, pero hemos tocado muchas cosas, ¿vale? Yo sé que Luis tiene, Yo estoy ya tiene mirando la hora. que preparar una Encantaría junta, por seguir. eso Está en está tan tiempo de callado, descuento, ¿eh? está en tiempo de descuento, Luis. Por eso Yo me está tan encantaría callado, si seguir no... porque has tocado algo muy que relaciona mucho nuestro mundo y nuestro sector, ¿no? Cuando un agente inmobiliario decide eh, dedicarse a si voy a por una zona residencial de barrios humildes, que son pisos pequeños y que se venden muy rápido, o si quiero comprar pisos, reformar y vender añadiéndole valor, o si quiero dedicarme al residencial de lujo. eh, a la hora de tomar las decisiones y cuando veo y analizo una compra o una adquisición de un elemento o una captación, no tenemos en cuenta factores de información que tenemos los administradores de fincas sobre lo que realmente gusta al cliente. Nos basamos muchas veces en esa experiencia del proceso de compra, pero no del día a día que viven y de la información que debemos transmitir, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo básico. Me parece una auténtica locura cuando vendemos propiedades enormes a gente mayor de 50 años que tienen escaleras dentro de las viviendas. De verdad nadie les asesora diciendo el problema que van a tener. De Sí, pero verdad eso, nadie asesora. fíjate, eso es, Luis, eso es muy obvio, ¿vale? Pero Por eso tú te he dicho algo obvio comprarías... para que lo veamos fácil, ¿no? Pero en nuestra parte de administrador de fincas hay un montón de factores más que preocupan en toda la gestión cuando entran. Si a nosotros nos preguntara, y esto es un miedo que tienen la gente de la inmobiliaria, cuando contacta con nosotros en directo una persona que va a comprar una propiedad, ¿por qué ha pensado? Ve a preguntar al administrador de fincas qué problemas tiene esta finca. ¿Tú crees que si el agente inmobiliario hubiera conocido esos problemas previos, hubiera modificado su tasación de la vivienda? ¿Hubiera enfocado la venta desde otro punto de vista? Estoy convencido de que sí. Y tiemblan porque cuando es una finca con ciertas dificultades, si trasladamos información al propietario, la operación de venta se puede venir al traste. Por ejemplo, tengo problemas en un local comercial que hay debajo que da muchísima guerra y desde fuera lo ves y bueno, pues como está cerrado durante el día, resulta que es un par de copas por la noche que ponen la música hasta las 3 de la mañana que no hay quien duerma. Algo obvio también que traslado, ¿no? Dentro de esto. Y dentro de la implementación con la administración local, pues te puedo decir que hay colegios grandes como el de Barcelona y el de Madrid, administradores de fincas que están trabajando en esa relación para que se les incluya en los planes de ampliación urbanística a la hora de desarrollar esas ciudades, que también se está contando desde asociaciones de consumidores, desde los propios colegios de arquitectos, pero es cierto que a día de hoy creo que Valencia y Málaga también han iniciado ese proceso a raíz de ese contacto con los colegios de Madrid y Barcelona, que son, sin lugar a dudas, por los más fuertes a nivel nacional, y es esa importancia que tenía. Y volviendo a lo que enlazaba antes en ese proceso completo, eh, ¿por qué un promotor termina de vender la vivienda y se despreocupa de la situación? Cuando el éxito creo que radica desde el punto de vista inmobiliario, eso que citaba antes y que yo creo que lo ha captado enseguida Alfredo, a quien me refiero, es que yo te vendo la vivienda, pero además te ofrezco a quien te la reforma, te ofrezco tu seguro, te ofrezco tus servicios que vas a tener en tu vivienda y vas a estar ahí. Y otro servicio que vas a necesitar va a ser el del administrador de fincas. ¿Y por qué no te iba a ofrecer también el día de mañana si has confiado en mí tu segunda vivienda y cuando te quieras cambiar de vivienda y cuando tu hijo se quiera comprar la vivienda y te va a ofrecer esos mismos servicios? El promotor podía tener eso al alcance de su mano, enlazando con un agente inmobiliario, enlazando con un administrador de fincas, enlazando con un agente de seguros, enlazando, teniendo todo ese soporte dentro de una misma estructura. Algo que los administradores de fincas intentamos emular y simular en despachos que tenemos cierto crecimiento, ¿no? El tener las partes, esas verticales que hemos hablado tantas veces, ¿no? De funcionamiento. Y por eso creo que en esas sinergias que tenemos en el mundo inmobiliario y el de la administración de fincas, tendríamos una fusión perfecta y una combinación explosiva, totalmente. Necesitamos ese nexo de conexión y creo que la tecnología puede ser una parte clave y además que de alguna manera los colectivos que de alguna, vamos a decir, que nos representan, ¿no? Porque realmente sí tenemos asociaciones que nos representan o trabajar por nosotros, se pusieran las manos a la obra.
No voy a contar con los políticos, yo creo que desgraciadamente, y si alguno me oye me dirá, este le vamos a tachar ya de la lista, Hay muchos administradores de fincas políticos, ¿eh? creo que no podemos contar con ellos. Bueno, Así que pues nada. muchas gracias a los dos. No sé si Alfredo quieres aportar alguna cosa más. Nada más, que me parece muy bien lo que ha dicho Luis, que hay que tender puentes dentro del sector inmobiliario, no entre el sector inmobiliario y la administración de fincas, sino dentro del sector inmobiliario, porque creo que todos al final trabajamos sobre lo mismo, que son, en este caso son casas, ¿no? O centros comerciales, el que también gestiona centros comerciales. Y yo creo que hay que tender mucho más. Hay que hablarse más. ¿Ve? Hemos hablado mucho de tecnología y tal, pero a veces es coger, dejar el móvil a un lado, sentarse y tomar un café y ver cuáles son los problemas de uno y de otro y cómo se puede colaborar, que hay, vamos, yo creo que hay miles de maneras de hacer esto mucho mejor. Y como decía uno que escuchaba yo, dice, mira, a mí en un negocio, cuando yo hablo con alguien y cierro un negocio, a mí no me importa ganar, o sea, que el otro gane 2 euros y yo gane 1 euro, porque posiblemente gracias a eso he ganado 1 euro, si no, no lo hubiera ganado. Entonces, bueno, yo creo que esas conversaciones siempre son buenas tenerlas. Pues nada, muchísimas gracias a los dos y a vosotros por estar ahí detrás. Y bueno, pues esperemos que haya sido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Muchas gracias.